todo el mundo. Únicamente yo quiero pedirles que aquellos que les encaje en su ideario y también en su presupuesto, como no, que se hicieran socios de este Ateneo, porque a través de los socios es la manera en que podemos mantener abierto este salón de actos, que, como es lógico, tiene una serie de gastos permanentes, de personal, de mantenimiento, etcétera, etcétera. En la entrada, cuando ustedes salgan, encontrarán unos folios, unas hojas, para aquellas personas que se quieran hacer socias, que lo rellenen y nos lo envíen o lo dejen a los mujeres que tenemos aquí, que están a su disposición. Únicamente reiterarles el agradecimiento de que estén esta tarde aquí, agradecer, cómo no, a estos garabandalistas que nos acompañan hoy y que estoy seguro que van a dar una magnífica conferencia, y pedirles que la única manera de que este Ateneo siga vivo y libre es que los socios sean el eje del mantenimiento de la institución y, por tanto, de este salón. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que vamos a empezar este acto poniéndonos todos de pie y rezando una Ave María a la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal, que es la protagonista hoy de este encuentro, en un día también muy especial, que es el día de San José. O sea que vamos a empezar con una Ave María para que nuestra Madre y San José estén contentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Javier, empiezas tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar de nuevo en el Ateneo con todos ustedes, en este lugar tan referente en la historia de Garabandal. Y yo, en nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal, en nombre de Jorge Fernández Díaz, de Félix Pascual, de Javier Paredes y yo estamos aquí, y todos los garabandalistas de la iniciativa, porque hoy tenemos a mucha gente de la iniciativa que han venido desde Barcelona, han venido desde Cádiz, han venido desde Santander, han venido de Madrid, todos para acompañarnos. Pues les quiero dar las gracias. Y luego también al Ateneo, muy especialmente a todos ustedes por estar hoy aquí, en un día un poquito complicado, que es un día de familia, y sobre todo también a todos esos garabandalistas distribuidos por el mundo que hoy nos están siguiendo vía streaming. Dicho esto, me voy a meter ya en materia para que no nos pille mucho el toro. Entonces vamos a empezar por hablar del aspecto histórico de las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Y para ello va a empezar Javier Paredes, catedrático de Historia emérito de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha viajado desde Madrid aquí para estar hoy aquí con nosotros. Javier. Muchas gracias Elsa por tu invitación. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, porque tengo que usar una cosa. No muchas veces he tenido tanto público en la conferencia. Esto demuestra que Santander tiene viva la cultura. Háganle caso al presidente, mantengan esto, que es una maravilla. Bueno, el encargo que yo tengo, y además no sé hacer otra cosa porque mi oficio es el oficio de historiador, es tratar de explicar aquí cómo veo yo el encaje de las apariciones de Garabandal en el curso de la historia. ¿Qué tiene que decir Garabandal a la historia contemporánea?
Y para eso tenemos que situarnos en el momento, en la España de los años 60, una España 30,5 millones de habitantes, que empieza a levantar la cabeza económicamente, vitalmente también. La esperanza de vida a principios del siglo XX, en el año 1900, era de 34 años para los varones, 36 para las mujeres, pero en 1960, en vísperas de las apariciones de Garabandal, este 36% se ha convertido en un 67%. Hay un aumento importante, o sea, hay una alegría. Es el momento de la urbanización, la gente con pocos recursos, con poco futuro en el campo, va a las ciudades. 2.300.000 personas son las que se trasladan del campo a la ciudad entre el año 1950-1960. Eso significa que están cambiando los sectores de producción. El sector primario, el sector de la industria, está descendiendo de más del 50%, que era la ocupación que tenía el sector primario de la guerra. Estamos pasando allá a menos de 30%. Es decir, España empieza a ser un país, una nación urbana. Pero esto que es así, en términos generales, las estadísticas engañan cuando ponemos el foco en algo concreto. Esto que yo les he descrito no tiene nada que ver con San Sebastián de Garabandal. Son 70 familias que viven en unas condiciones muy humildes, aislados incluso físicamente. Para subir desde Cosío a Garabandal hay un camino que no está asfaltado, y a Santander hay 90 kilómetros. 90 kilómetros de 1960 son muchos kilómetros. Estamos ahora acostumbrados a pulverizar las distancias, como decía la abuela de un amigo mío, hijo mío, ya no hay distancias, lo que hay son taquillas. Bueno, es el aislamiento. Y ahí están 4 niñas, Mariloli, Conchita, Jacinta, son las 3 mayores, con 12 años, que se apellidan las 3 González, pero no son familia. Maricruz, que tiene 11 años. Y el 18 de junio de 1961 empiezan las apariciones de Garabandal. Los historiadores somos muy dados a centrar las cosas en el tiempo, pues por poner un límite, porque Garabandal sigue vivo. La prueba es esto que estamos viendo hoy aquí, pero por encajonar las apariciones, pues pongamos que 18 de junio de 1961, 18 de junio de 1965. Desde un punto de vista histórico, yo me he fijado en los mensajes. Un mensaje que en los años 60, sonaba a imposible, a estratosférico, a raro. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y con ellos arrastran a muchas almas. Esto que era increíble en la España de los años 60, con mucho dolor podemos comprobar que es verdad. Los historiadores somos personas superficiales, nos manejamos con datos. Hace mucho un amigo mío me decía, antes los seminarios estaban llenos porque eran una banda de hipócritas que iban a comer, ahora están vacíos, pero son seres arcangélicos.
Bueno, los historiadores no tenemos un concienciómetro para detectar a los seres arcangélicos de los hipócritas y nos movemos con datos. Y los datos dicen que en 1964 en España había exactamente 8.233 seminaristas mayores y hoy, que es el día del seminario, el dato que están dando es que los seminaristas mayores en España son 956. Luego, un historiador dice que con 8.233 seminaristas mayores había para que en cada pueblito después hubiera un párroco que enseñara la doctrina, que diera catequesis, que atendiera a los moribundos. Y hoy, desgraciadamente, ya empieza a haber muchas zonas rurales sin que se celebre el santo sacrificio de la misa. El historiador dice, nos hemos descristianizado. A veces he oído yo interpretar este aviso diciendo, veis, la Virgen ya lo decía en Garabandal, la pederastia. No soy yo de esa opinión. Si lo que quiso decir la Virgen fue eso, sobra la segunda parte de la frase. Sencillamente se diría que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición, punto. Pero sigue y arrastran tras de sí a muchas almas. Habla de almas, está hablando de doctrina, porque no solo se pierden ellos, sino que llevan al pueblo fiel a la perdición, porque o no le dan la doctrina o le dan una doctrina adulterada. Es decir, desde un punto de vista histórico, Garabandal encaja en la historia. No es una pieza falsa. Los hechos han venido a decir que es verdad, pero hay un encaje histórico todavía más importante del que yo quiero hablar. El sentido histórico que yo encuentro de mayor plenitud de Garabandal es precisamente ese añadido que se hace en el Ave María, Madre de Dios y Madre nuestra. Madre de Dios y Madre nuestra. Porque eso es lo que va a dar sentido al momento histórico que estamos viviendo en el siglo XIX y XX, que es la crisis de la cultura de la modernidad. Al concluir la Primera Guerra Mundial, en 1919, Paul Valéry escribió aquello: ahora sabemos que nosotras, las civilizaciones, somos mortales. Y todo un mundo de intelectuales en ese periodo hablan de la crisis de la cultura. ¿De qué cultura? De la cultura de la modernidad, de la cultura que ha roto la tradición cristiana que decía que el mundo y el hombre han sido creados por Dios, que son criaturas de Dios, y que ha dicho que a partir de ahora somos seres autónomos que podemos darnos a nosotros nuestras propias leyes. Ese choque de culturas que primero se introduce en la sociedad civil se traspasa posteriormente a la Iglesia. Y eso se llama modernismo. Modernismo consiste en decir que si bien Jesucristo supo cómo hacer la Iglesia, a partir de ahora somos los hombres los que vamos a decir cómo tiene que ser la Iglesia, porque hemos dicho que somos seres autónomos. Y eso es nada más y nada menos que construir la Iglesia cimentándola sobre el pecado contra el Espíritu Santo.
Por eso, el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón, porque si el hombre ya se cree más que el Espíritu Santo, no necesita ir, ata las manos a la misericordia de Dios. Y por eso, San Pío X, que en la encíclica Pascenni condena el modernismo, lo define como la suma de todas las herejías. Y en aquella escuela que yo estudié de pequeño, en la que nos enseñaban las reglas de la suma, nos decían que la suma siempre es mayor que cualquiera de los sumandos. Luego, si ustedes me tachan de pesimista, pues lo siento, pero la realidad es que si la suma es mayor que los sumandos, vivimos la peor época en la historia de la Iglesia. Y a grandes males, grandes remedios. Yo les decía que los historiadores somos personas superficiales que vamos con los datos. Yo me he tomado la molestia de contar las apariciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia, apariciones de carácter público. A muchos santos se les ha aparecido la Virgen, pero me estoy refiriendo a la Virgen de Guadalupe, a Fátima, a Lourdes, es decir, digamos, apariciones públicas. Y me he llevado la sorpresa de que el 80% de las apariciones aprobadas por la Iglesia de este carácter se producen en el siglo XIX y XX. No puede ser, no podemos concluir que la Virgen tenga manías y que la Virgen, pues a partir del siglo XIX, le da por bajar del cielo. Luego, eso tiene que tener un sentido. ¿Qué sentido tiene? Que cuando la Virgen ve que hemos atado las manos a la misericordia de Dios, ella interviene. Es su momento. Y ella puede, porque es Madre de Dios, y es la omnipotencia suplicante. Lo mismo que puede un señor levantar una piedra de 50 kilos y va todos los días al gimnasio. Dice, ¿usted puede levantar esa piedra? Sí. Dice, levántela. Dice, no quiero. Dice, no quiere. Le voy a dar una razón. Debajo de la piedra está el pie de un hijo suyo. Dice, entonces sí quiero. La Virgen quiere sacarnos de la peor crisis religiosa que hemos vivido porque es Madre de Dios y puede hacerlo y quiere hacerlo porque es Madre nuestra. Esto es Garabandal. Son las apariciones más importantes de toda la historia de la Iglesia porque nos van a salvar del peor momento de crisis religiosa de toda la historia de la Iglesia. Muchas gracias. Tú has hablado del aspecto positivo de Garabandal. Yo voy a hablar de los aspectos negativos. Voy a defender las negaciones. Lo voy a defender, yo soy médico de familia, especialista en psicoterapia psicoanalítica, tengo ejercicio en Madrid, pero lo voy a defender porque es una realidad. Las niñas negaron. Una realidad que a muchos les sirve como pretexto para no creer, pero que en cambio para los que creemos nos reafirma todavía más la credibilidad, la certidumbre en estas apariciones. La credibilidad porque se cumple lo que la Virgen dijo en el año 61. Y leo, veréis que voy a utilizar un poco la lectura, que yo siempre improviso, pero como digo cositas que se pueden interpretar mal, prefiero leer las citas con los autores. Llegará un momento en que negaréis las apariciones, una afirmación a la que Mariloli en Los Pinos respondió con una pregunta muy lógica. ¿Cómo vamos a decir que no te hemos visto si te estamos viendo?
Yo voy a empezar así. Como veréis, una respuesta bastante inocente, espontánea, basada en la lógica de lo que la niña estaba viendo. Pero una pregunta que nos deja entrever la inocencia, la ingenuidad, el candor de una niña de 12 años. La falta de saber, de experiencia, de cultura humana extensible a 4 niños, a 4 niñas, y que hoy es motivo de mi reflexión. Motivo de mi reflexión como creyente de las apariciones, como médico de familia y como especialista en psicoterapia psicoanalítica. Y lo quiero hacer en el lugar que corresponde, en el Ateneo de Santander. ¿Por qué? Porque como bien dice un amigo mío, que no quiere que diga su nombre, pero que yo considero que es la retaguardia espiritual de esta iniciativa, lo quiero hacer en el Ateneo porque es el confesionario de Garabandal, donde se viene a pedir perdón a la Virgen, donde se viene a decir que la queremos y le agradecemos haber venido, haberse quedado para derramar gracias en este lugar. Y también el lugar donde mi querido compañero, el doctor Luis Morales, se retractó de haberla negado. Suplicó que en los últimos años de su vida se quedara a la sombra de la Virgen. Solamente por eso creo que merece la pena haber venido al Ateneo de Santander. Hoy quiero demostrar cómo la negación fue un mecanismo de defensa para unos y para otros. Un mecanismo de defensa porque la realidad les sobrepasaba. Incluso me atrevería a decirles que les resultaba incómoda. El mecanismo de negación son esas estrategias psicológicas que utilizamos todos los humanos, yo, ustedes, todos los humanos, de forma inconsciente para mantener un equilibrio mente-corazón cuando la adversidad no nos sonríe o cuando se nos presentan conflictos psicológicos. En el caso de las niñas, una realidad abrumadora, porque hay que reconocer que ver a la Virgen no es algo fácil de asimilar, y en el caso de las autoridades de la jerarquía eclesiástica, una realidad asfixiante, porque había por en medio unos mensajes que denotaban una situación que estaba sucediendo en la Iglesia. Sí, queridos amigos, hoy estoy para defender los aspectos negativos de Garabandal, las negaciones y dudas de 4 inocentes niñas, para argumentar por qué estas mentes jóvenes e inocentes utilizaron la negación como un mecanismo de protección y defensa para afrontar cambios significativos de su vida. Estoy aquí para razonaros cómo, sin ser conscientes de ello, lo utilizaron como un medio de adaptación para no entrar en conflicto con una realidad muy compleja, el mundo que vivían y ellas mismas. Cómo lo utilizaron para evitar el dolor de ser abandonadas, cuestionadas, enjuiciadas o ser su familia objeto de burla. También para justificar su distanciamiento, evitando mediante el mecanismo de la negación, para justificar ese distanciamiento de personas que admiraban, respetaban y querían obedecer porque no las creían o dudaban de ellas. La negación fue una vía de escape, un respiro del cielo para sobrellevar una realidad sofocante que os voy a demostrar. Una realidad conformada por situaciones de estrés, de angustia, de temor, de inseguridades, de afectos negativos con los que su conciencia no pudo lidiar a pesar de haber experimentado lo más maravilloso de esta vida, ver, vivir y sentir a la Santísima Virgen. Ahora sí que os voy a leer, porque no quiero meter la pata de todo lo que voy a decir.
Entonces, os voy a pedir que me permitáis una breve descripción del ambiente, las circunstancias que rodearon las negaciones, para entender por qué yo me baso en todo esto. Agosto de 1961. Pasado 40 días de las apariciones de la Santísima Virgen, Conchita acude a Santander a petición de la comisión encargada de examinar los hechos. Dice Conchita: me querían llevar porque decían que yo era la que obsesionaba a las otras niñas. Padre García de la Riva, Memorias de un cura de aldea. Conchita, tras pedir permiso a la Virgen obedientemente, acude a Santander convencida de que era lo correcto hacer. Tras contestar infinidad de preguntas sobre lo que había visto, sentido, vivido, hace la siguiente afirmación: ¿sabe lo que le digo? Lo mío no es cierto, pero lo de las otras a lo mejor sí. Inimaginable fue lo que sucedió después. Primero Conchita niega verbalmente y después, antes de la firma de su declaración solemne de negación, la respuesta que dio el cielo. Por lo que su negativa firmada quedaba totalmente desvirtuada, según nos cuenta Sánchez Ventura en Las negaciones de Garabandal. Lo que la divina providencia dispuso, consciente de la intención de unos señores de separar a estas niñas de sus compañeros. Lo que la Virgen hizo que ocurriese para contrarrestar la coacción e intimidación a la que Conchita había sido sometida. Sí, queridos amigos, la Virgen, la Santísima Virgen, en misión de rescate, se manifestaba en los pinos de Garabandal a las tres niñas, a Mariloli, a Jacinta y a Maricruz, a las 9 de la noche en Garabandal, a 90 kilómetros de Santander, igual que lo hacía en Santander, en la iglesia de Consolación, con Conchita. Un hecho comprobado por el brigada Álvarez Seco y por el entonces párroco de Garabandal, el padre Valentín Marichalar, el cual me inspira mucha ternura. Continúo transcribiendo palabras exactas extraídas del diario de Conchita, referentes a este suceso. Ese día me hicieron varias pruebas conmigo, y cuando se terminó la aparición, me metieron en una oficina con un sacerdote, el padre Odriozola, y un médico, el doctor Piñal, el cual quiso hipnotizarme para preguntarme cosas. Me decían que cómo había hecho esas cosas, que estaba loca, que estaba engañando al mundo de esa manera. Al día siguiente me llevaron donde médicos para ver si estaba enferma. Me llevaron donde uno que se llama Morales y varios más. Y todos me decían que estaba bien y que esto de las apariciones era un sueño. Y decían que me dejaban allí, en Santander, para que me distrajese, para que me olvidase de todo y no volviera a tener más apariciones. Diario de Conchita. Yo sigo investigando y entre los hechos curiosos de la estancia en Garabandal en Santander de Conchita, me encuentro que ha visitado una peluquería. Pues sí, señores, ha visitado una peluquería. Según el padre Eusebio García de Pesquera, en su maravilloso libro Se fue con prisas a la montaña, nos cuenta cómo Conchita le cortaron las trenzas porque suponían que ellas tenían una fuerza extraña sobre las otras niñas. Ojo al parche, ¿eh? Así como la declaración que hace Conchita al padre José Ramón Andreu tras su estancia en Santander, tras conocer la playa, participar de las ferias, ser objeto de seducción de placeres terrenales para que olvidara las apariciones de Garabandal. Una declaración donde, tras negar, manifiesta que sigue viendo a la Virgen. Según el padre Ramón Andreu de su informe, me ha declarado la Virgen, dice Conchita, que no me vino a ver más veces porque yo iba a la playa, pero ahora ya me he confesado y vendrá más veces. A los 8 días de su estancia en Santander, no conforme con la situación, mucha playa, poca misa, poca comunión,
Aniceta, madre de Conchita, la cual es mi ídolo, acompañada de su hermana Maximina, se desplaza a Santander con intención de llevarse a su hija de vuelta a Garabandal. Al principio Conchita piensa que la están tratando bien, claro, ¿quién no pensaría lo contrario? Te llevan a la feria, a la playa, pues hombre, te cuesta... Pero al final Conchita obedece a su madre y vuelve. Enterado de esta situación, mi querido compañero, el doctor Piñán, disconforme con la decisión de su madre, intenta convencer a Conchita para que se quede. Transcribo a continuación las maravillosas palabras utilizadas por mi compañero, extraídas del libro Se fue deprisa a la montaña. No sé cómo eres tan tonta, queriendo volver al pueblo. Aquí serías una señorita. Como te empeñes en hablar de las apariciones, serás una desgraciada, porque te declararemos loca y te encerraremos en un manicomio, y tus padres irán a la cárcel. Bonitas palabras la de mi compañero. Palabras imprudentes, intimidantes, bochornosas, denunciables, que denotan un maltrato psicológico y una mala praxis profesional. Pero sigamos con este relato que no tiene desperdicio. Febrero de 1966. Lo voy leyendo todo porque no quiero decir nada que no sea la verdad. Febrero de 1966. Terminadas las apariciones, Conchita, de 17 años, viaja a Pamplona con intención de ser religiosa, ingresar en el colegio noviciado de las Carmelitas de la Caridad de Pamplona. El colegio, donde según el padre García de la Riva, se la trató duramente. Aquel en el que un maravilloso confesor la amenazó con no absolverla si no negaba las apariciones de Garabandal. Transcribo al pie de la letra las palabras que utilizó. Si no prometes decir en el pueblo y a los que allí suben que nos has engañado, te rehúso la absolución. Una advertencia que se encargó de mantener todo el verano mediante carta, donde le insistía cómo él había condicionado la absolución a la negación de las apariciones. Verano del 66. Conchita empieza a experimentar grandes dudas tras regresar a su pueblo y reencontrarse con sus amigas, con Jacinta y con Marilol. Dudas entendibles y razonables. Había visto a la Virgen y es difícil creer eso. Pero fueron unas dudas que se multiplicaron y acrecentaron por las conversaciones mantenidas con el párroco de entonces, don José Olano. No creyente de las apariciones de Garabandal, aquel que todavía sigue diciendo que el milagruco de Garabandal de la Vid no es verdad. El sacerdote que sustituyó al padre Marichalar, creyente de las apariciones. Y así fue como el 15 de agosto de 1966, Conchita, víctima de la ansiedad, de la tristeza, reconoció al párroco que no había visto a la Virgen y que quería decirle al obispo que todo fue objeto de una ilusión, un sueño o una mentira. Una negación, para mí como médico, como especialista, poco consistente. Y así fue como el 15 de agosto, Conchita, víctima de la ansiedad y la tristeza, le dijo al obispo que todo fue objeto de una ilusión, un sueño, una mentira. Una negación poco consistente, para mi parecer, teniendo en cuenta el estado anímico que se encontraba la chica. Ahora viene lo mejor. Finalizadas las vacaciones del verano, vuelve a su colegio de Pamplona. 2 días después, el 30 de agosto, recibe una visita muy especial, la del obispo de Santander, Monseñor Puchol. Sin previo aviso, este se desplaza a Pamplona acompañado de 3 personas, entre los que se encontraba el párroco de la aldea, don José Olano, para interrogar a la niña. Tras 7 horas de interrogatoria, 2 por la mañana, 5 por la tarde, con pausa para comer, Conchita niega las apariciones firmando una hoja en blanco, según refiere Aniceta. Comportamiento poco acertado y muy criticable el que tuvo entonces Monseñor Puchol, obispo de Santander, si tenemos en cuenta que ese interrogatorio de 3er grado lo hizo sin la autorización de Aniceta, madre de la niña, madre de un menor, quien expresamente había dicho en el colegio que no quería que la niña recibiese visitas o entrevistas
por estar esta niña en aquel periodo tenso de su vida. Queridos amigos, si esto sucediera hoy, Monseñor Pujol sería el titular de medios de prensa y abriría todos los telediarios. Pero bueno, sigamos con lo sucedido. Aniceta, tras lo ocurrido, con mucho criterio, decide trasladar a su hija a otro colegio y antes de regresar al pueblo, que no quería que fuera víctima de chismes y habladurías. Así es como llega Conchita al Colegio de las Concepcionistas de Burgos, donde permanece el curso 66-67 bajo la dirección de la Madre Nieves y el Padre Guerra, que se ocuparon de su formación y de su dirección espiritual. Un colegio donde esta niña de 16 años tuvo que, por unanimidad, cambiar su identidad. Adoptó otro nombre, María González, que es el que todavía utiliza hoy cuando se quiere distraer. En palabras de la Madre Nieves, una decisión que dice mucho sobre la entereza de su carácter, su falta de vanidad, pues supo callar y pasar inadvertida. Semana Santa del 67, Viernes de Dolores. Medios de comunicación de España y del extranjero se hacen eco de la nota condenatoria de Monseñor Pujol sobre las apariciones de Garabandal. Conchita recibe la noticia que se atribuye todo a un inocente juego de niñas, disfrutando en el pueblo de sus vacaciones. Monseñor Pujol no solo había entrevistado a Conchita, también lo había hecho a Jacinta y a Mariloli el 7, 17 de septiembre y el 11 de octubre. En referencia a la declaración de una y de otra, me gustaría resaltar dos aspectos. La falta de solidez de la declaración de Jacinta. Si las apariciones no fueron verdad, para las otras tampoco lo son para mí. Padre Félix Ochaíta, mariólogo, es lo que nos dice esto. Mirad lo que le dijo Mariloli al diario Cántabro. Nos llenaron de dudas y llegamos a negar. La Virgen así nos lo había anunciado. Nos dijo que negaríamos lo que habíamos visto, pero yo ahora estoy seguro de que todo aquello fue real. Alonso, en testimonios sobre las apariciones de Garabandal, hace referencia a cómo Jacinta fue amenazada con la excomunión. Palabras textuales. Si no negábamos, nos dijeron que nos descomulgaban. La joven, que desconocía el significado de aquella expresión, preguntó: ¿qué significa descomulgar? A lo que respondieron que la excomunión lleva aparejada la imposibilidad de comulgar, recibir la absolución de los pecados, y que en hora de la muerte no podrán ni siquiera ser enterrados en un cementerio, sino fuera de él como perros. Veamos ahora el impacto, la tensión que provocó en el ambiente la nota de Monseñor Pujol. En palabras de Conchita, reacciones negativas e insultantes de algunos extranjeros, escenas tensas dentro y fuera de la familia. Está claro, una vez más, se cumplía lo que la Virgen nos había dicho: unos y otros os enfrentaréis y contradeciréis. Palabras que corrobora el testimonio de muchos testigos, donde se reafirma lo dicho por Conchita. Unos los defendían, otros las atacaban, incluso otros las querían exorcizar. Si a esto se añade titulares de prensa sensacionalistas, las falsas videntes de Garabandal, un juego de niñas que ha durado 6 años, es más que imaginable lo difícil que resultó entonces la convivencia en este pueblo. La relación entre familias, entre padres que no firmaron las negaciones a pesar de que sus hijas lo hicieron. A colación del tema, quiero comentar lo que resalta el padre Félix Ochaíta, cómo explica los fenómenos de dudas y negaciones, lo común que son en este tipo de experiencias místicas. Sirva como ejemplo grandes santos de la Iglesia: Santa Teresa de Jesús, Santa Bernadette, Santa Catalina, el Beato Bernardo Hoyos y nuestra queridísima Sor Lucía. Termino esta exposición con las palabras de dos sacerdotes para mí muy significativas. El padre Félix Ochaíta. Aquellas negaciones ni fueron absolutas ni se dieron en las circunstancias propicias, sino en un momento de dudas, temores y algunas presiones de personas con autoridad. Padre Lucio Rodrigo, desde la Universidad de Comilla. Nuestra creencia en los fenómenos de Garabandal no se ha fundado sobre lo que las niñas han dicho,
sino sobre los hechos contrastados por mí personalmente y por muchos otros testigos. Nadie tiene razón para destruirlas, ni aun de atenuarlas, simplemente por lo que en la actualidad o aún en el futuro puedan las niñas decir. Ellas estarán en una ilusión, pero nosotros no. En Garabandal, el pueblo habla, de Ramón Pérez, tendréis la oportunidad de conocer testimonios maravillosos, entre los que está el padre de Manolín, que no sé dónde está, testimonios sinceros de personas que vieron porque estaban allí. Médicos, sacerdotes prestigiosos como el doctor Puncernau, el doctor San Juan Nadal, el doctor Ortiz, el doctor Gallego. Subémonos, pues, entonces a lo que los expertos teólogos afirman. A más que hablar de negaciones, deberíamos hablar de vacilaciones momentáneas, perfectamente comprensibles en la situación que se encontraba y os acabo de comentar. Así pues, no nos dejemos manipular con que las negaciones nos dejen hacer creer en estas apariciones. No nos dejemos manipular con una comisión que nunca existió en palabras de Javier Vildósola. No nos dejemos convencer de que esto es un juego de niñas, un proceso de psicosis colectiva, una narcolepsia o nada parecido. No nos dejemos convencer de nada porque la Virgen lo merece. Estas apariciones son ciertas y verdaderas. La Virgen utilizó el mecanismo de la negación para proteger a estas niñas, para meterles en el túnel del tiempo, de la amnesia que llamamos los médicos, para protegerlas emocionalmente de lo que habían vivido y sentido. Muchísimas gracias a todos. Ahora yo he defendido los aspectos negativos. Ahora le voy a pasar la palabra a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, ingeniero industrial, para que cuente la parte de la Iglesia. Yo he defendido la parte de las niñas. A ver, Jorge, ¿cómo podemos lidiar? ¿Por qué se actúa? Bueno, gracias, Elsa. Muy buenas tardes. Otra vez es muy buenas tardes y muchas gracias, en Castañeda, a esta institución centenaria, Ateneo de Santander, en la que tuvimos el honor de estar aquí, seguro que muchos de los aquí presentes, el 11 de julio pasado, y que tenemos el placer y el honor de volver a estar hoy, ¿no? Hoy, que como muy bien ha recordado Javier Paredes, no es una fecha cualquiera, es San José. Me gusta recordar lo que escribió San Juan Pablo II diciendo que los dos tesoros que el Señor más quería, pues aludiendo a Dios Padre, eran Jesús y María, los puso bajo la protección de San José. La verdad es que yo más de una vez me he puesto, con perdón, entiéndaseme lo que quiero decir, ¿no? Intentar ponerme en la persona de San José y, hombre, que te pongan de cabeza de familia del Hijo de Dios y de la Virgen María, pues bueno, es para nota, ¿verdad? Para nota, ¿no? Y además, bueno, pues, en fin, ¿qué voy a decir, ¿no? Realmente hay que ser un santo tan grande como es San José, nuestro Padre y Señor, ¿no? Para cumplir esa misión tan excelsa y tan dura que el Señor le había encomendado, y cumplirla además como la cumplió el glorioso San José, ¿no? Bueno, me ha encantado escuchar evidentemente a Elsa y a Javier Paredes, buen amigo, ¿no? Catedrático de Historia Contemporánea, ahora emérito, pero catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Pública de Alcalá de Henares, ¿no? Y que permíteme que te lo diga, Javier, que te pediré las notas de lo que has dicho porque me ha parecido especialmente interesante, sinceramente, gracias. Solo acoto yo, él es un especialista en la materia, por eso yo solo
que ese 80% que Javier Paredes ha comentado, que de las apariciones reconocidas por la Iglesia, o todavía no reconocidas formalmente, pero con fundamento serio de ser reales, ¿no? Pues el 80% de todas en la bimilenaria historia de la Iglesia, desde la primera, ¿no? Del 2 de enero del año 40 en la Hispania romana, cuando la Virgen se trasladó en carne mortal a confirmar la fe evangelizadora y apostólica, nada menos que al apóstol Santiago, única aparición de la Virgen en carne mortal, porque las demás, todas las demás, como sabemos, han sido después de la asunción gloriosa de la Virgen a los cielos. Por lo tanto, ella baja del cielo a Fátima, a Garabandal, a Lourdes, a Guadalupe, a Medjugorje, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un dato muy significativo, porque, en fin, el encargado de evangelizar a la Hispania romana del momento, año 40, hacía 7 años de la pasión, la resurrección, muerte del Señor y ascensión a los cielos, no había sido cualquiera, era el apóstol Santiago. Al hilo de lo que he recordado de San Juan Pablo II, aludiendo a San José, yo me dedico a recordar aquello que se decía, de que cuando el Señor, en fin, en el momento de que va a morir, ¿no? Ya en la cruz, pues a los 3 tesoros que más quería, que dejaba el Señor Jesucristo, eran pues su madre, la Virgen María, la cultura judía de la época, una mujer viuda y sin hijos, lo pasaba mal, porque la cultura judía del momento, pues el hijo mayor del momento, el primogénito, pues tenía que encargarse de cuidar a su madre, ¿no? Pues claro, una mujer viuda y sin hijos lo pasaba a parecer bastante mal. Entonces el Señor, es lógico, está en la cruz, sabe que su madre, la Virgen María, no tiene más hijos y que él va a morir, y entonces pues cuando le dice a San Juan, ahí tienes hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y en ese hijo, San Juan Evangelista, estamos todos nosotros, ¿no? Pero decía el Señor, dice, se cantaba, ahora ya no se canta, en esta cultura y sociedad tan descristianizada como nos relataba Javier Paredes, ¿no? Pues ya no se dice eso, pero se decía, ¿no? Que las 3 realidades, los 3 tesoros que el Señor dejaba, eran la Iglesia, y se la encargó a Pedro. Era su madre y se la encargó a Juan. Y los 3 discípulos más estrechos del Señor, sabemos que eran de los 12, eran 3, eran Pedro, Santiago y Juan. Los únicos que estuvieron en la transfiguración en el Monte Tabor fueron Pedro, Santiago y Juan. Los únicos que estuvieron con él, aunque se durmieron, que estuvieron con él en el huerto de Getsemaní, la noche del jueves santo de la historia, eran Pedro, Santiago y Juan. En algunos milagros, como la resurrección de la hija de la mujer de Jairo, ¿no? En fin, hay diversos episodios en los evangelios donde alude a Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Y bueno, pues a esos 3 les encargó las 3 cosas que más querían. A Pedro, la Iglesia, a Juan, su madre, y a Santiago, España. Es una opinión, pero basada en una realidad. Es decir, hoy Santiago Apóstol sabemos que es el patrón de España, y estaba evangelizando a la Hispania romana. Nuestros antecesores celtíberos y demás, ¿verdad?, deberían ser un poco duros de cerviz, y parece ser que en las orillas del Ebro, ¿no?, en Zaragoza del momento, César Augusta, ¿no?, pues andaba un poco cansado y, en fin, quizás, no sé, si desmoralizado, que no tenía demasiado éxito la prédica, ¿no? Y la Virgen se traslada en carne mortal desde Jerusalén o Éfeso, donde vivía, cuidada precisamente por el hermano de Santiago Juan, los hijos del Cebedeo, se traslada. Es la primera aparición, para confirmarle en la fe apostólica evangelizadora, porque en los designios de la providencia es el eterno presente de Dios. Sin duda, la evangelización de la Hispania romana tenía un papel a jugar en la historia muy importante, como así fue la evangelización de América por España. La contrarreforma, donde el imperio español se desangró literalmente en sangre humana de nuestros tercios y soldados,
y en dinero, ¿no? Y era muy importante esa evangelización. Bueno, pues ese 80% que ha dicho Javier, de apariciones marianas en los últimos 2 siglos, tiene una explicación, sabe perfectamente porque es un maestro en la materia. Yo he tenido con él conversaciones muy interesantes, porque además él domina esa materia especialmente, me refiero a la Revolución Francesa. Es que son desde la Revolución Francesa aquí, porque la Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia. Pues pasó del cristianismo, de la cristiandad, donde, bueno, pues Dios era el centro, la medida de la referencia de aquella cultura, de aquella sociedad que duró la Edad Media, pues 1000 años, 1000 años. Pasa a una sociedad en la que ya Dios, mire usted, si usted existe, no moleste. Y donde lo que se entroniza en el altar de Notre Dame de París es la diosa razón. Nosotros la razón. Eso de milagros y lo sobrenatural, lo que el profesor Javier Paredes sintetizaba como la síntesis de todas las herejías, la modernidad ha penetrado efectivamente en las medias del mundo. Y entonces, hablando a lo humano, aprobar la asignatura, es decir, salvarse, en el juicio particular que todos tendremos en un momento determinado de nuestra existencia, ¿no? Aprobar la asignatura en un medio que ya no es un medio cristiano, como era la cristiandad, sino que es un medio racionalista y en gran medida ya incluso ya anticristiano, ¿no? Pues es más difícil. Y entonces acude en auxilio de sus hijos, como muy bien él decía, pues la Virgen. Y por eso esa profusión, esa constelación de mariofanías, ¿no? En los 2 últimos siglos. Estamos aquí en Santander y en su Ateneo, ¿no? Es que Santander, Cantabria, la montaña, bueno, es una tierra muy bendecida por Dios. Ya saben, de 2 maneras, que al que más se le dio, más se le exigirá, lo cual es justo y es normal, ¿no? Pues claro, mientras todos los cardenales y obispos de la Iglesia, a los que se había referido la Virgen en el segundo mensaje público del 18 de junio de 1965, que iban por el camino de la perdición y llevaban con ellos a muchas almas y tal, todos esos cardenales y obispos estaban reunidos en Roma, perseguidos por el Papa, primero Juan XXIII, después Pablo VI, a su fallecimiento, en concilio, en el corazón de la Iglesia, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Estaban reunidos allí. Y resulta que la Virgen, que en ese concilio el Papa Pablo VI la proclamará Madre de la Iglesia, no estaba allí apareciéndoseles, se le estaba apareciendo aquí, en Cantabria, en Santander, en la montaña, y además efectivamente una aldeuca como San Sebastián de Garandal, que como se ha recordado, 70 familias, estaba aislada por tierra, mar y aire, no había internet, pero es que no había ni teléfono, ni había electricidad prácticamente, y en fin, el Cosillo, los 5 kilómetros del Cosillo de Garandal, pues había que hacerlos como ya se fue la cosa arreglando. A mí me dijo un día Miguel Ángel Revilla, me dijo, oye, que yo fui como consejero de fomento de la Diputación Regional de Cantabria, quien asfaltó, digo, pues nada, estupendo. Y es que yo vi, esto me lo contó él es de ahí, de poblaciones, ¿no? O sea, y a mí me lo contó él en su despacho oficial, un día que estuve con él, nos conocíamos. Dice, yo fui testigo de una aparición, Yo fui testigo de una aparición. Y por tanto, bueno, lo dejo para otro. Esto que he comentado, me refiero a que los cardenales y obispos que iban por el camino de la perdición, etc., estaban reunidos en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y evidentemente no es casual, no es una mera coincidencia que durante prácticamente 4 años, casi 4 años, que duró el Concilio Ecuménico Vaticano II, el mayor acontecimiento eclesial del siglo, y no solo del siglo, ¿verdad? Pues la Virgen se estaba apareciendo a 4 niñas, como se ha dicho, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. Elsa ya ha dicho también hoy, pero lo ha dicho otras veces, que tenían psicológicamente, al parecer, una edad no mayor de 9 años, dadas
dado el contexto, el contorno en el que vivían y estaban, la formación. Por supuesto que hablan de repente que aparecieran por ahí fotógrafos de todas partes y, en fin, hasta reyes, ¿no? Vamos a ver, los reyes de Bélgica, Balduino, Fabiola, vinieron y otros, en fin, y personajes, y que ellas siendo protagonistas, no habían oído nada en su vida de que es una aparición de la Virgen, tuvieron que aprender sobre la marcha y con esa pedagogía y esa enseñanza que les fue haciendo la Virgen, ¿no? A ellas como madre de ellas y como una madre con unas niñas inocentes, cándidas de 12 y 11 años, como sabemos, ¿no? Esa coincidencia, repito, no es una mera coincidencia. Y eso, en fin, es algo que hay que enfatizar, es decir, la importancia que en la historia bimilenaria de la Iglesia católica tienen las apariciones de Garabandal. Garabandal es verdad que también hay una parte de la gente que tiene atracción por Garabandal, cuando se fija, como sabemos, en la escatología de los últimos tiempos, en el aviso, el milagro, el castigo. Yo, salvo que haya preguntas después, no voy a referir a eso, aunque bueno, es la realidad, ¿no? Pero, insisto, hay que profundizar en lo que significa que la Virgen durante todo el Concilio Ecuménico Vaticano II estuviera aquí, a 90 kilómetros de aquí, como sabemos en Garabandal, en San Sebastián de Garabandal. ¿Qué mensaje tenía que trasladarle a la humanidad que fuera tan importante en aquellos momentos, simultaneando a lo que estaban decidiendo los príncipes de la Iglesia en el concilio? El profesor Paredes lo ha expresado muy bien. Esa sociedad que ya definía la influencia del iluminismo, la masonería, el racionalismo, la Revolución Francesa, ¿no? Pues había dado paso a una sociedad que ya estaba en otra longitud de onda, que había dejado atrás la cristiandad con el tránsito del Renacimiento y estaba en otra longitud de onda, donde el hombre era un ser autónomo, donde lo que no cabe en mi razón no existe, por lo tanto lo sobrenatural pues evidentemente no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente a ese hombre, digo la Génesis, que dice que Dios creó al hombre, varón y mujer, los creó, por tanto el ser humano, el hombre es el ser humano, ¿no? El masculino y femenino. Estoy seguro que se me entiende, porque nadie, estoy seguro, me va a pedir que hablemos en lenguaje inclusivo, ¿no? Eso lo dejamos para en fin, otros momentos y otras personas, ¿no? Bueno, pues es muy importante el mensaje de Garabandal. Y debo decir que da gusto ver aquí, con la salvedad del pequeño incidente de esa mujer que sentió una indisposición, que esperamos que no sea nada, una cosa, el calor de aquí y todo. Ver aquí, nos decía Castañeda, el presidente de la institución, que tiene un aforo de 250 personas, ¿no? Yo, por deformación de ingeniero, ¿no? Me he entretenido en contar un poco a vista de aquí las butacas que estaban sin ocupar. Y digo, desde luego, como mínimo, hay 230 personas. Lo ha dicho Javier muy bien, ¿eh? Hoy en día los que ya tenemos alguna experiencia de actos, presentación de libros, conferencias y tal y cual, pues en un día de diario como es hoy, martes 19 de marzo, ¿verdad? Convocar a casi 250 personas es para nota, ¿eh? Sobre todo cuando saben además que lo pueden ver online, ¿eh? Y por lo tanto lo es mucho más cómodo desde tu casa, en fin, que no. Pero sabemos también que ustedes no han venido aquí atraídos por, aunque sea muy atractivo, ¿no? Por la doctora Elsa, por Javier Paredes, por Félix, por un servidor, por la Virgen, sino atraídos por la Virgen, ¿eh? Atraídos por la Virgen. Atraídos por la Virgen y atraídos, también es lógico entenderlo, pero mira, es que la Virgen vino aquí, es que vino a la tierra de ustedes, la tierra tan maravillosa, la montaña, montañeses, ¿no? Que vino aquí, y no vino aquí para dar un mensaje a Cantabria, a Santander, ¿no?
a la montaña, no, vino para dar un mensaje a la humanidad, a la Iglesia y por medio de la Iglesia a toda la humanidad. Y repito, eso es una gran responsabilidad, ¿no? Cuando la responsabilidad también exige formación, documentarse. Y a mí esto, en principio, me interesa, pero yo quiero conocerlo para poder hacer un ejercicio de discernimiento sólido, basado en hechos debidamente contrastados, comprobados, etc. Y Garabandal es una historia que está contrastadísima y comprobadísima, como sabemos. A mí me llama la atención cuando, leyendo, ¿no? Y tal, pues se pide el milagruco, que aquí Félix fue testigo presencial, ¿no? 18 de julio del 62, la comunión visible y tal, bien, sí, pero me decía un milagro, pues si es que milagro lo había cada día. Vale, milagro lo había cada día. Si entendemos por milagro un hecho que no se explica por razones naturales, y que cuando no se explica, no tiene explicación posible por razones naturales, y razones meramente científicas, o de la ley natural, etcétera, no. Pues una de dos, o es sobrenatural o es preternatural. Es decir, o tiene origen divino, sobrenatural, o viene de abajo, o origen de Satanás y sus secuaces, ¿no? Y es evidente que lo que hacían las niñas, pues, hombre, dar a besar el crucifijo, en fin, hablar con la Virgen como hablaban, bueno, pues eso creo que sobra el comentario respecto a que evidentemente al demonio no le hacía precisamente mucha gracia, ¿no? Lo que ha dicho la doctora Elsa en esa magistral exposición que nos ha hecho sobre el sentido de las contradicciones de las niñas, de las negaciones de las niñas, es muy importante saber, ya lo comentó al final, ¿no? Ha añadido el beato Bernardo de Hoyos, apóstol del Sagrado Corazón de Jesús en España, la gran promesa, ¿no? Santa Bernadette, la vidente nada más y nada menos en Lourdes, la Inmaculada Concepción. Está llena la teología mística de grandes santos que pasaron por esas situaciones y por las denominadas por Santa Teresa como noches oscuras del alma. Es decir, que eso forma parte, como diría aquel, como forma parte del guión. Y oiga, si ha habido grandes santos, grandes místicos, que han pasado por esas situaciones, ¿cómo no van a pasar 4 niñas, 4 criaturas, como ha comentado la doctora Elsa Martí, en aquellas circunstancias? Y además, como muy bien ha expuesto, en mi opinión, como mecanismo de defensa, ¿sí? Misterios que estaban superadas por los acontecimientos, ¿no? Continuamente haciéndoles fotografías que firmaran autógrafos, etc. Eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Yo he leído que en un momento de esos 4 años, desde el 18 de junio del 61 hasta el 13 de noviembre del 65, fue la última revelación que tuvo Conchita en Los Pinos, ¿no? Como sabemos, pues que Jacinta, y creo que era con Maricruz, en un momento determinado había dicho, bueno, como nos piden a ver si otro milagro, oye, ¿por qué no enterramos una imagen de la Virgen? Y nosotros, milagrosamente, conseguiremos el milagro de que sabremos dónde está, la desenterramos. Bueno, cosas de crías, que es normal. Sobre todo si además de ser crías, es que eran muy crías. Psicológicamente, ibas a pedir a unas niñas de esa edad, en esa época, ¿no? Hay que ponerse en la situación en la que estaban, ¿no? Bueno, yo quiero decir, avísame cuando falten 3 minutos, el tiempo que me has concedido. Pues tenemos que tener cuidado ya. ¿Sí? A mí me gustaría hacerte una pregunta Un poquito directa. Realmente yo he defendido el mecanismo de adaptación de las niñas. Es entendible que la Iglesia también utilizó la negación porque realmente las niñas estaban denunciando una situación que estaba ocurriendo. ¿Cómo podían saber estas niñas, como tú dices, psicológicamente de 9 años, que esto estaba sucediendo? Eso es lo que yo quiero que... Pero sí, perdón porque me olvidé de esto. Sí, gracias, Elsa. Vamos a ver, ¿no? O sea, sí, es que ¿cómo quiero... justificar? No, ¿cómo justifico? No, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo Es que explico no es fácil, yo? No. Vamos a ver. Hay un dato que a mí me parece especialmente significativo en cuanto a lo que planteaba la doctora Elsa Martí, ¿no? Y es que
hombre, con ese segundo mensaje público, ¿no? El primero sabemos que era el 18 de octubre del 61, el segundo y último, que además la Virgen, más o menos empezó así, ¿no? Como no se ha dado a conocer, no se ha cumplido el primer mensaje, este será el último. Antes, 18 de octubre del 61, la copa se estaba llenando. Bueno, empiezo a decir que en la exégesis bíblica las copas, el Apocalipsis, pero claro, lo que pudieran saber en aquellos momentos Conchita, Jacinta, Mariló y Maricruz de la exégesis bíblica y de las copas, es que me parece evidente, ¿no? Que no se lo inventaban. Antes la copa se estaba llenando, la copa con las ofensas de Dios, de los pecados de los hombres y todo, ¿no? Y por eso les pedía penitencia, oración, para evitar un castigo, ¿no? Bueno, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Claro, es que dices, oye, o sea, hace 44 meses, 18 de octubre del 61, que los he contado, ¿no? Al 18 de junio del 65, bueno, 44 meses, 3 años y medio, 36 y 6, 42, 44, ¿verdad? Pues, ¿qué ha pasado? Para que en lugar de disminuir los pecados de la humanidad, que es lo que ha venido a pedir la Virgen como madre, para evitar un castigo y tal, en el primer mensaje, ahora, en lugar de estar ya no casi llenándose la copa, sino disminuyendo la copa, ahora está rebosando. Oiga, es que lo que había pasado era el Concilio Ecuménico Vaticano II. Claro, cuidado. Y por si hubiera alguna duda, a continuación añade lo que se ha recordado. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas almas. Voy a decir una cosa. Eso efectivamente, en aquel momento era la España de Franco, catolicismo oficial, una occidental, en fin, y no había la descristianización, no solo en España, sino en Europa y tal, y la apostasía, fuera de la Iglesia y en la Iglesia, que por desgracia es una realidad, ¿no? Aquello era tremendo. Oiga, ¿creen ustedes que eso les gustó a algunos sacerdotes, obispos y cardenales? Yo no hago juicio. Pero lo relevante, lo conté cuando tuvimos la ocasión de estar aquí el 11 de julio del pasado año, ¿no? Lo relevante es que cuando el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, tiene conocimiento de ese mensaje, que lo tuvo inmediatamente, porque seguía muy de cerca lo que sucedía en Garabandal, su reacción es que Conchita, por favor, venga aquí. Aquí es a Roma. Está documentado porque el padre Luna, que estaba entonces ejerciendo de de párroco en funciones en Garabandal, que él recibió el mensaje y que le pareció, y creo que es razonable, que fuera a ver al obispo, que era don Vicente Puchol, que acababa de ser nombrado hacía poco obispo de la diócesis, a decírselo, porque él estaba de suplente y él estaba encardenado en Zaragoza, en la diócesis de Zaragoza, y por lo tanto, bien, y él lo cuenta en escrito, que lo recibió con mucha amabilidad y demás, pero que, bueno, el caso es que al cabo de pocos días se filtró una noticia, la reacción fue tan fuerte del clero contra esa posibilidad que no fue el padre Luna con Conchita y su madre Aniceta, como tenía previsto, a presencia del cardenal Ottaviani en el Vaticano. Recibió un segundo mensaje: con permiso del obispo Sinel, por favor traiga a Conchita a mi presencia. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue concluido por el Papa San Pablo VI el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, del año 65. Pasadas las Navidades, inmediatamente, el 13 de enero del 66, Conchita, con su madre Aniceta y con el padre Luna, estaban con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de
de la curia. Estuvieron 2 horas y 3/4 con ellos. A mitad del interrogatorio, no policial, pero un interrogatorio, salió el cardenal Taviani a saludar al padre Luna y a Niceta, la madre de Conchita, a decirle que estuvieran tranquilos, que todo iba muy bien. Cuando terminó, les dijo que todo iba muy bien, le dijo al padre Luna que trajera a las otras niñas, es decir, a Jacinta, a Mariloli y Maricruz, y que pasaran por el Palacio Apostólico, que el Papa Pablo VI quería saludar a Conchita. Fueron allí. El monseñor encargado de las audiencias dijo que el Papa no podría recibir a la joven. Bueno, entonces tenía 16 años Conchita. El padre Luna me dijo, perdone, venimos de parte de su eminencia, el cardenal Ottaviani, que nos ha dicho que viniéramos aquí, que su eminencia se ocupe de su congregación, que aquí manda. El Papa no podrá recibir a la niña. El Papa Pablo VI recibió a Conchita el 19 de enero. En el interregno se fueron a San Giovanni Rotondo a estar con el Padre Pío. Es una historia que está tan documentada que cuando en el año 88, venciendo multitud de dificultades, el obispo del momento, don Juan Antonio del Val, consiguió del entonces cardenal prefecto de doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, abrir una segunda comisión de investigación, en realidad abrir una primera comisión de investigación, envió un emisario suyo, como Juan Antonio del Val, al seminario de Zaragoza, donde residía entonces el padre Luna, para que ratificara o no que eran verdad esos hechos. Curiosamente, ese encuentro tuvo lugar el 18 de junio, no hay meras coincidencias en los designios de la providencia, del año 88. Y hay un acta que recoge lo que dijo el padre Luna, para llevársela a don Juan Antonio del Val, el obispo de Santander. La providencia provee, y hay una mujer extraordinaria, parece que hablé de ella, doña Mercedes Avisax, la señora de Barcelona, se decía, Mercedes Avisax, que tenía una copia de ese acta. Un buen día, Mercedes Avisax, gran amiga, me dijo, Jorge, te voy a pedir un favor. Cuando yo muera, quiero que toda la documentación que tengo de Garabandal, que es mucha, esté en buenas manos. Y te voy a pedir que te la quedes tú. Recuerdo que yo le dije, aquí mi mujer, estábamos con ella, que le dije, bueno, Mercedes, tranquila. Yo pensé que todo eso lo pondría en el testamento. Dice, no, quiero que te lo lleves ahora. Entre esa documentación estaba una copia de ese acta. Por tanto, lo que yo digo, lo digo con un acta recogida en las circunstancias que somera y sumariamente les he dicho. Conchita estuvo con el padre Pío, estuvo con Pablo VI y estuvo con el cardenal Ottaviani. Termino diciendo, ese mensaje era muy duro para la Iglesia, pero el Papa quiso que esa niña, y pidió que las otras también, fueran su presencia. Y el cardenal Ottaviani fue el mediador para que eso se produjera. ¿Alguien cree que si el Papa hubiera creído lo que le decían, que todos eran juegos de niñas, que eso era, en fin, que esto eran invenciones y demás, el Papa Pablo VI, con todo el trabajo del Concilio Vaticano II y demás, y el cardenal Ottaviani, hubieran querido que un poco, entre comillas, la portavoz de las niñas fuera llevada a Roma para hablar con ella? Creo que es una prueba para que quien quiera entender, entienda, y quien quiera ver, vea que efectivamente, por muy duro, sin duda lo era, ese mensaje, nadie conocía mejor que Pablo VI y el cardenal Ottaviani la situación de la Iglesia en aquellos momentos, cuando llevaban reunidos en Concilio Vaticano, en Concilio Ecuménico, casi 4 años, ¿no? Ya sabemos, termino ahora sí, creo que te he contestado, ¿no? Termino diciendo que en fin, que Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán. Algún cardenal amigo, muy buen amigo, gran persona, más de una vez me ha dicho a mí, Jorge, si la Iglesia no hubiera sido
fundada por Jesucristo y alimentada e iluminada por el Espíritu Santo, y teniendo a la Virgen María de Madre, la Iglesia no hubiera salido ni del cenáculo el día de Pentecostés. El Señor dijo que las puertas del infierno, o sea, Satanás y los suyos, no prevalecerán, no triunfarán, no derrotarán a la Iglesia, pero no dijo que no iba a ser atacada. Y obviamente está atacada y muy atacada, pero no prevalecerá. Muchas gracias. Antes de pasar a Félix Pascual, yo voy a decir que después de la tempestad llegó la calma y las niñas se reafirmaron en que habían visto a la Virgen. Primero lo hizo Jacinta, luego Conchita, Mariloli y Maricruz. Y decir también que afortunadamente las cosas han cambiado y que cada vez tenemos más sacerdotes que simpatizan con nuestra iniciativa. Y eso de verdad que es muy reconfortante, porque ya a todos los encuentros que hacemos por España ya empezamos a contar con algún sacerdote. Y eso quiere decir que parece que la Iglesia está entrando, o sea que hay que celebrarlo. Bueno, ahora vamos a dar paso a Félix Pascual, el artífice de que estemos hoy aquí, autor de Garabandal, experiencia de un peregrino. Entonces yo creo que nos vas a pedir que bajemos y luego subimos, ¿no? Pues vamos a bajar, tú no bajes por ahí, que nos has dicho que por ahí no. Bueno, yo soy deportista y bajo por aquí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, reitero mis gratitudes al Ateneo y al señor presidente, señor Castañeda, por permitirnos estar en este sitio tan maravilloso, en este histórico hogar, como diría yo, y también al personal que nos está atendiendo, a Mavi, a Fredo y a Ángel, que nos tratan cariñosamente. Nos ponemos bajo la protección de San José, que tanto cuido de la Virgen y del Niño Jesús, especialmente en el día de su fiesta. Y sí quiero contaros un pequeño secreto, porque esta conferencia estaba programada para otro día, pero una mano maternal ha movido ficha en el calendario y ha querido que sea hoy cuando se celebre providencialmente. Bien, yo quería dar dos pinceladas sobre Garabandal en aquel año 1961 para mostraros a través de una pequeña fotografía cómo era Garabandal, cómo era su gente. Garabandal era un pueblo muy humilde, pero a la vez era un pueblo muy religioso. Para los que no conozcáis esta pequeña fotografía, para centraros un poquitín, esto es un murete que rodea la iglesia. Aquí tenéis dos pináculos que todavía siguen estando en la iglesia, y esta calle, esta especie de calleja, según nos contaba Pilar, la madre de Maricruz, que en unos testimonios solían recorrerla y Maricruz caía, como decía ella, caía estática, porque la casa de Maricruz estaba por esta parte de aquí de la derecha. Aquí veis un riachuelo que cruza el pueblo, y aquí enfrente está un puentezuco que las niñas en esta sí solían cruzar cuando iban a rezar a la puerta de la iglesia. Y en la parte de la izquierda estaba lo que se denomina la plaza, podríamos decir, donde los domingos, como aquel 18 de junio, se reunían todos los vecinos y se reunía nuestra protagonista, Maricruz, que por cierto, entre paréntesis, deciros que si estoy aquí hablando de Maricruz es porque tengo su autorización y todo lo que voy a contar de ella lo sabe. Maricruz y Conchita esa tarde salen corriendo con sus juegos hacia el huerto del maestro, donde había un manzano, a coger manzanas. Y Plácido Ruilova, un gran testigo, me contaba: Félix, pero si en junio en Garabandal las manzanas eran canicas, verdes no, estaban verdísimas. Entonces no era robar manzanas. Si había en todos los huertos de Garabandal había un manzano, dos manzanos, si lo que hacían era caerse para que se lo comerían las ovejas, las manzanas. Robar era si cogías un brazao
de heno o de paja y te la llevabas a casa. Pero eso no era robar. Bajan las crías ya al pueblo, como sabéis, y tomando los testimonios de Pilar, nos cuenta que ella ese día volvía de la braña, no sabía nada, con una vaca, y al pasar por el lavadero se encuentra con una vecina, con Angelita, que le dice: ¿qué pasa con Maricruz? ¿Qué pasa con Maricruz? ¿Cómo que qué pasa con Maricruz? ¿Ha hecho algo malo? Que dice que ha visto un ángel. ¿Cómo que ha visto un ángel? Pero esta chiquilla, uy, qué vergüenza. Pero hablar del ángel, hablar de cosas de la iglesia. Se enfadó muchísimo Pilar esa tarde, y cuando vuelve para casa, en una esquina se encuentra a Maricruz, y casualmente estaba ahí también Jacinta. Y le dice: oye Maricruz, ¿pero qué andas diciendo que has visto un ángel? Nada. Y le contesta Jacinta: y yo también lo he visto. ¿Y tú también? Bendito sea Dios, mocosas más que mocosas. Anda, ven para casa que te voy a dar unas patadas. Y esa tarde, dice Pilar, en su testimonio, la reñí muchísimo a Maricruz. Y yo os pregunto, ¿os imagináis la psicología de una niña de 11 años que ha descubierto algo fabuloso, que ha visto un ángel, un ser celestial, que quiere compartir con su madre esa noticia, que quiere disfrutar con ella, y se encuentra con que su madre le va a pegar unas patadas, y encima la riñó muchísimo? Increíble, realmente increíble. Os voy a poner otra foto. Otro detalle. Más o menos el día siguiente sube a Garabandal un universitario de 20 años, José Román Serrano Martín, más conocido como Maní. Sube a darle clases a Daniel, el hijo de Eustaquio Cuenca, un personaje muy conocido, una persona que necesitaba que le ayudarían con sus hijos. En la fotografía estamos viendo esta es la maestra, Serafina Gómez. Este es don Benjamín Manichalá, el párroco del pueblo, y este es un número de la Guardia Civil que voy a echar manos de ellos para poder contar lo que os quiero decir. Están las 4 protagonistas y Maricruz, la pequeñita, la de 11 años. Llega allí Maní al pueblo a enseñarle al hijo del indiano, y pronto don Valentín se da cuenta: este chaval es espabilado y me puede hacer un gran servicio. Normalmente don Valentín no estaba en Garabandal, estaba abajo en Cosía, y le encarga a Maní que después de las apariciones recoja a las niñas, se las lleve a su casa y que les pregunte a ver qué es lo que han visto, qué les ha dicho la aparición, para que él vaya tomando nota, por orden de don Valentín, para que al día siguiente baje a Santander, baje al obispado con el informe, para que tengan conocimiento de lo que está pasando en el pueblo. Maní, encantado, un trabajo que le gusta muchísimo, pero al cuarto día, cuando vuelve ya con las niñas a tomarles esa información, a apuntar esa información para bajar al ayuntamiento, a bajar a la comandancia de Puntenasa, se encuentra en la puerta 2 números de la Guardia Civil que le están esperando para bajarle a prestar declaración a Puente Nansa, porque en el pueblo hay rumores de que cuando llevan a las niñas a casa, las droga, las hipnotiza para que se comporten de la forma que lo están haciendo. Y al pobre Maní, como si fuera un preso, lo bajan ahí a Puente Nansa a que tome declaración. Afortunadamente todo se entiende, se justifica, y pues Maní tiene que volver ese día, como dice él, tiene que subir en caballo a Garabandal, pero con un susto terrible en el cuerpo y con el firme propósito de que no va a seguir apareciendo para nada en Garabandal cuando las niñas tengan éxtasis. Él se va a coger, se va a marchar y no quiere saber absolutamente nada. Con lo que resulta que una información valiosísima que podríamos tener de esos primeros días
no la tenemos. Y tampoco se sabe esa información que bajó al obispado, dónde está, ha desaparecido, nadie sabe nada de ella. Con lo cual nos quedamos sin información. Este suceso que os estoy comentando está muy bien reflejado en un libro del padre José Luis Saavedra, doctor en teología, que en su libro Garabandal a la luz de la historia, que precisamente es su tesis doctoral, lo cuenta perfectamente, lo cuenta muy bien. Nos quedamos sin información. Bien, seguimos. Cierto día, me llama Plácido Ruilova, un testigo de las apariciones, y me dice: Félix, ven a casa porque hoy quiero que oigas una grabación de un testimonio que me dio Pilar un día que fuimos a su casa. Yo estaba con una señora, yo tenía ese magnetofón que veis ahí, y nos invitó a que íbamos a su casa porque nos quería contar una serie de cositas. Estaba también su marido, y Plácido lleva el magnetofón en una bolsa, escondido. Dicen, lo llevaba escondido no porque me iban a contar cosas personales ni cosas que podrían ser privadas, no, era simplemente para que no les influiría, para que me hablarían con libertad, para que me contaran todo lo que querían contarme. Dice que entró en la casa, lo colocó debajo de la mesa, estaba ahí Escolástico, estaba Pilar, y que Pilar empieza a contarle lo que había pasado. Y es lo siguiente, dice que estaba un día Pilar en casa, preparando ya por la mañana, preparando el almuerzo, y he visto que oye que pican a la puerta. Cloc, 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 cloc. Ave María Purísima. Y ella que contesta, sin pecado concebida. Y entre que dejé el trabajo que tenía, que cogí las llaves, que fui a la puerta y abrí, veo que ya un señor, un pobruco, se marchaba, que había picado a la puerta, y ya no le pude atender. Pero bueno, ya me meto en casa, subo arriba, que estaba Maricruz todavía acostada, y le dijo, uy, ha venido un pobre, casualidad hoy no tenemos nada de leche, no tengo más que 40 céntimos para darle. ¿Y qué dice Maricruz? Ah, pues yo quiero darle mi almuerzo. El almuerzo para el pobruco. Un trozo, o sea, un pan y un trozo de chorizo. No había más. Bien, baja Pilar a la casa nuevamente, a la cocina nuevamente, para seguir con su trabajo. Y en esto que baja Maricruz, dice, y dale estas 5 pesetas, que las he apañado aquí en el suelo de la cocina. ¿Cómo que 5 pesetas? Si en el suelo de la cocina no había nada. Sí, dale estas 5 pesetas con los 40 céntimos que la apañé aquí, en el suelo de la cocina. ¿De dónde, decía Pilar? ¿De dónde ha salido esa moneda de euro? En la cocina no había nada. Si esto es maravilloso, esto es un milagro. Decía ella, esto es un milagro. Para el pobre. Las 5 pesetas para el pobre. Dice, yo, que veo eso, maravillada, pesqué corriendo donde esté para contarle lo que había pasado y que había sido un milagro. Luego ya vuelvo otra vez, un poquito más tarde, salgo a la calle, salgo con el almuerzo, salgo con el duro que me había dado Maricruz y con los 40 céntimos que tenía, y veo que el pobruco ya marchaba para abajo. Y le digo, oiga, ¿usted picó antes aquí en la puerta? Sí, señora. Ah, pues venga y tenga la limosna. Dice, ay, pues muchas gracias, porque mire, vine anoche a rezar a los pinos, a esta Virgen que se aparece en el pueblo, y esta mañana también he subido a rezar, que no es el primer año, que el año pasado también volví, y estuve aquí con ella hablando, porque yo no vengo a pedir, sí, pero no vengo a pedir, yo vengo a pedirle a esta Virgen por mis cosas, por mis problemas personales. Yo no quiero otra cosa. Digo yo, pero ¿qué fe tiene este hombre que viene desde Cosillo, que no tiene medio para subir por esa carretera de Cosillo a Garabandal, que viene sin dinero, que viene sin comida, a pedirle a la Virgen que se aparece aquí en Garabandal? Milagro, aparece una moneda de 5 pesetas en el suelo, Maricruz dice que la pesca, que la quiere para dársela. Y le venimos a Escolástico, porque Plácido le pregunta, ¿y tú, Escolástico, qué piensas de esto que te dice Pilar? Dice, yo, a esta ya la conozco. Unas veces no cree nada, otras veces sí cree,
Y si dice que es un milagro, pues yo, si la Virgen existe y Dios existe, pues puede hacer estas cosas, ¿no es verdad? Pues claro que es verdad. Yo veo a la Virgen, nuestra Madre, que sí, que si le pedimos favores espirituales nos los va a dar, pero a veces también nos da favores materiales. Y ver a ese pobre hombre que viene con toda la fe del mundo, que sube a Garabandal, pues ¿cómo no le va a dar 5 pesetas para que por lo menos ese día pueda comer algo caliente? Ese es el testimonio, ese es el milagro de Maricruz cuando encuentra en el suelo de la cocina, que no había nada, esa moneda de 5 pesetas. Y que la gente no lo conoce, pues porque se pierde la información y se pierden las cosas realmente importantes. Gracias a Dios, Plácido ese día llevaba el magnetofón. ¿Ves este magnetofón que hay aquí? Es un magnetofón, por los que veían en aquella época, es un Philips de transistores que se podía llevar colgado al hombro. Entonces es el tipo de bobina. Aquí se colocaba una bobina con la cinta magnetofónica, se hacía pasar por el cabezal y se revolvía en esta parte de aquí. Ya que en los años 60 pues sí, era normal. Pero yo cuando escucho ese relato en el magnetofón, le dije a Plácido, a mí déjamelo, que yo quiero llevarlo a casa y lo quiero volver a escuchar. Me lo llevo a casa, la cinta, me llevo a casa el magnetofón y no solamente me conformaba con escucharlo, dije yo lo voy a grabar. Pero claro, yo no tenía ese tipo de magnetofón, el único magnetofón que tenía era uno de cassette, los típicos de cassette. Y claro, sí lo podía poner en marcha, por el altavoz iba a salir todo lo que iba relatando Pilar. Si le pongo enfrente un micrófono, conectado con el magnetofón de cassette, lo podía registrar. Pero no me parecía buen procedimiento. La cinta llevaba 30 años guardada y estaba pues como estaba. El magnetofón llevaba 30 años sin funcionar. El altavoz pues tiene sus problemas, el micrófono tiene sus problemas y luego encima todo el ruido ambiental se va a meter por el micrófono y va a interferir en lo que estamos escuchando. Total que, bueno, me las arreglé como pude y preparé unos cables para poderlo conectar con el magnetofón mío. Y quiero que escuchéis el relato auténtico de Pilar. Pero os aviso, Pilar es una mujer pasiva, que habla muy rápido, que tiene su propio lenguaje. Es un día que es feria en Garabandal, porque se van a oír los ruidos de la atracción, de una música que ponen, pero con lo que os he explicado más o menos, si estáis un poquitín atentos, igual conseguís entender lo que nos cuenta Pilar. Pues lo voy a poner para que lo escuchéis. No sé si se puede escuchar o no. De momento, nada. Que utilicé Ya me están poniendo en aquel momento para realizar la grabación. Es una broma. Lo vamos a poner de petit. Como os he explicado, Plácido me dejó el magnetofón de bobina portátil que utilizó para realizar la grabación en casa de Pilar y de Escolástico. Ese magnetofón de Plácido lo conecté con este Grundig que tengo aquí de cassette para poder pasar el formato de bobina a formato de cassette. Aquí tengo la cinta de cassette que utilicé
en aquel momento para realizar la grabación. La vamos a meter en el magnetofón y le vamos a dar a play para poderla reproducir en el ordenador. Y yo contesté que empezaba con salida, pero el señor no me entendió, porque la boca de nada, la había visto yo, la cara, y marchó. Y se fue para ahí. Y yo cuando salí yo, pues ya no estaba pobre. Y yo digo, ya me dije, ahí digo, lo que más fuerte es mi padre, y Luis Francés, no falta que no nada, y yo así, por lo de que lo me da. Y cuando yo no sé, y después de se levantó la mano, y me iba a cocina. Y dice ella así, pues eso, que quería darle, cuando muriera el pobre, porque ella quería darle el aborto de ella. Y nosotros teníamos poca leche con la griega, teníamos poca leche. Y ella, no, y nada, dice ella. La ponía en el piso, esto también, que aquí mismo, aquí no sé, la ponía en el suelo. Digo, si no la había ayudado, pero la pusieron que yo la había ayudado. Porque yo alguien llega aquí, yo estoy en el suelo, pues ya no me pasa eso, porque yo estoy todo eso. Pero no hay para que esa mujer se contar con un niño, la pequeña, lo contar de y que era decir que, y eso de hoy, no quiero, dice, ya lo contrario, me dice, pues otra comida. Y era una idea, bueno, pues, y era para los 40 céntimos, dice ella. En vez de 40 céntimos de niña, los 40 céntimos de aquello, daban 40 céntimos. Hablaba un poquitín, ya me lo puedo. Y yo, y dentro de la 40 abuelos. Y digo, no tengo usted ya antes, le digo, porque, y me dice, señora, le digo, tenga la limosna. Y yo soy padre, dice, yo soy padre, que aquí yo también lo necesitamos, como me dijo. Pero es que, dice, yo aquí no he venido claro contigo, dice, pero no creo usted que a ver si un día está armado de tal, dice, no he venido a pedir. He venido a pedir, sí, pero es esa virgen que anda aquí, que ya voy a pasar la noche a los kilos, yo voy esta mañana. Y estoy aquí, y yo he venido a pedir a esta virgen que es. Pero creo usted que ha venido. Y después pregunté, me voy a tener un poco de casa, mucho, o sea, sí, y para él me también, y yo nada más que vea que ella Dios mío que me deja y yo no había pasado con nada. Y dice, ay, y dice, ay, ella ya pasó, está potente, que la pobre de Dios. Yo pues que es loco, y fue corrientemente a contarlo. Que viene con la vida toda la empresa, Dios mío, que fue un milagro, y más que me lo milagro para mí. Digo que no contra eso y pide que a pesar de que no para dar COVID, que ella quiere dar primero, que antes de la visita, a la noche, no ha visto nada, no es una cosa de mucho, solo tenemos los 40 céntimos. Ese que no se tiene ningún sentido de eso. Yo me dice, ay, que me dijo, calla, no va a movilidad. Pero yo, pero tú sabes, y dice, ¿por qué vamos a ir? ¿Qué me dijo? ¿Qué dice el práctico? Pero, yo como está roto que está despechado, no tiene nada que estar preocupado, que ya es como si lo están haciendo con eso. Digo, y es que hay Dios, y me puede hacer todo lo que quiera, me claro, eso es. Si existe Virgen y si existe Dios, puede hacer todo lo que quiera. Como dice el padre de Pesquera, de los 4 focos que había en Garabandal, uno se apaga definitivamente un 12 de septiembre del año 1962, cuando ya Maricruz deja de ver a la Santísima Virgen. Pero deja de ver a la Virgen no porque la Virgen no quiera mostrarse, la Virgen como madre quiere estar siempre con sus hijas, pero la Virgen había venido, en primer lugar, lógicamente, a traer un mensaje, pero también a formar a las niñas, a enseñarles humildad, a enseñarles paciencia, a enseñarles obediencia con los padres, obediencia con los sacerdotes, a enseñarles a rezar. Y Maricruz, avanzada, había aprendido todo rapidísimamente y ya era el momento de terminar. Y cuando hablo yo con Plácido de Ruilova, él me decía, el primer año los éxtasis eran muy bonitos, eran fabulosos, eran realmente auténticos. Y yo pienso, a veces digo, si solamente se valoraría Garabandal por ese primer año entre que
empieza en junio y termina con las apariciones de septiembre de Maricruz, si solamente se estudiaría eso, que era tan auténtico, tan real, y encima con un milagro adicional, que poca gente lo conoce, pero que ahí está, yo creo que hubiera cambiado totalmente el criterio de la Iglesia, de todos los que hemos estado ahí viviendo todos aquellos acontecimientos, y sería muy distinto seguramente, hubiera sido muy, muy diferente. Y es una pena que no se pueda hacer eso. Bien, y ya para terminar, quiero simplemente que escuchéis unas palabras de don Luis Morales, el doctor, que hace 41 años aproximadamente también estaba aquí mismo, y nos contaba esto que creo que es importante. Yo pido a mis hijos, tozudos de Garabandal, ser humildes, que si venís siga tozudos es porque la Virgen ha querido. Estar seguros que la Virgen se apareció a las niñas, como hoy modernamente se puede ver. Y nada más, que los años que me quedan de vida, que la Virgen de Garabandal tenga conmigo misericordia, y más ustedes que han tenido la paciencia de aguantarme. Y nada más. Muchísimas gracias.